Bienvenidos a la ponencia Tratamiento de la disfunción eréctil en los pacientes con cáncer, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Esther García Rojo, uróloga, del HM Hospitales y Rock Clinic, miembro de la unidad, hija mía, urología, cirugía reconstructiva y... ¿Cuánto tienes? Madre mía. Responsable de investigación y docencia, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Vamos, más no puedes tener. Bueno, para mí es un placer estar aquí, de verdad. Va a ser una clase particular muy íntima. Creo que pone que se va a grabar. Si alguien dice que no, no sé cómo lo vamos a hacer. Por mi parte, sí. Ningún problema, ¿no? Grabarme. Y a mí me sacas también, que aunque no sé de eso, tengo del otro. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Como bien ha dicho, soy uróloga y dentro de la urología hay una especialidad que se llama andrología, que es la encargada de los genitales masculinos y de la salud sexual masculina. Bueno, pues también pertenezco a la unidad de urooncología de cáncer de riñón y vejiga, pero bueno, hoy vengo a hablar sobre todo como andróloga y experta en medicina sexual. Vamos a empezar la ponencia. Yo creo que se pasa con el dedito. Pues no sé por qué está bloqueado ahora. Hasta aquí un chavalito joven colocando esto. A ver. Bueno, pues ahora ya no sabemos cómo va. Pero me gustaría eso. Bueno, los objetivos de esta presentación es dar importancia al tema que estamos tratando, que es la disfunción eréctil, sobre todo centrándonos en los pacientes con cáncer o que tienen cáncer ahora mismo o que han tenido cáncer en el pasado, que vamos a ver que esto es muy frecuente, muy prevalente. Y vamos a dar un repaso muy breve sobre los tratamientos disponibles para los pacientes con problemas de erección. Y bueno, pues ya veremos que no solo es el urólogo, sino que es un enfoque multidisciplinar que necesitamos para tratar a los pacientes, porque son pacientes muy complejos y con múltiples patologías. Como breve introducción, decir que los problemas sexuales son muy frecuentes en población general, ahora os daré algunos datos, pero sobre todo en pacientes que han sido tratados de un cáncer. Varía según los estudios, pero y la situación previa del paciente, pero se sitúa entre el 50 y el 60% de estos pacientes, y algunas series incluso hablan de más, incluso el 80% de los varones que han tenido o tienen un cáncer de cualquier índole. Pero es una patología que cuesta mucho consultar por diferentes motivos, tabús, bueno, pues que nos da mucho apuro, nos da mucha vergüenza, falta de confianza en que vaya a haber un tratamiento. También en el tema oncológico, pues los pacientes se resignan más porque, bueno, dicen, pues al menos me he curado de mi cáncer, aunque tenga este efecto secundario, pues es menos importante y me resigno a ello, y no hay que hacerlo porque la salud sexual es salud, es muy importante, hay que consultar, hay muchos tratamientos disponibles que podemos hacer como urólogos. Solo el 25% van a consultar o incluso menos, diría yo. En torno al 60% de los varones que tienen problemas de erección que han sido tratados de un cáncer, solo en torno al 60% han sido informados sobre los posibles efectos secundarios en la índole sexual de los tratamientos que han recibido. Y en torno al 22% de los varones refieren que se les ha ofrecido un tratamiento específico para sus problemas sexuales. Estamos hablando de solo un 20% que se les ha dado un tratamiento específico para su disfunción eréctil. En cambio, si les preguntas activamente, hasta el 80% de ellos estaría satisfecho con que el especialista, el médico, abordara ese tema de forma activa. ¿Por qué es más frecuente los problemas de sexualidad en pacientes con cáncer? Pues bueno, tenemos múltiples esferas en las que el tratamiento oncológico, sobre todo, puede afectar a nuestra sexualidad, a la sexualidad masculina. Yo me voy a centrar sobre todo en la disfunción eréctil como uróloga, pero es importante saber que no solo es la erección, no solo es cómo responde nuestro pene a un estímulo sexual, sino que también en pacientes oncológicos tenemos una pérdida de deseo, una pérdida de líbido asociada a su proceso oncológico. ¿Por qué pasa esto? Por la quimioterapia, altas dosis, por tratamientos de radiación intracraneal y también tratamientos sistémicos con la inmunoterapia que afectan directamente al centro de la libido en nuestro sistema nervioso central. Me pongo por aquí para verlo mejor. En cuanto a la disfunción eréctil, lo que más me compete a mí como uróloga, pues vemos un daño directo de los vasos que se encargan de rellenar el pene de sangre para tener una erección, también por los tratamientos sistémicos de quimioterapia y también por las cirugías pélvicas. Los nervios encargados de la erección
se encuentran cerca de la próstata, y toda cirugía pélvica en colon, próstata, vejiga va a cortar esos nervios, va a afectar esos nervios, y por lo tanto vamos a tener un déficit de señales, que aunque tengamos bien los vasos sanguíneos no llegan bien las señales, y vamos a tener una disfunción eréctil secundaria a ese tratamiento físico, a esa cirugía. También la radioterapia, toda radioterapia pélvica quema, daña esos nervios pélvicos y podemos tener problemas de erección, y son muy frecuentes en pacientes que tienen cirugía y radioterapia en toda la zona abdominopélvica. Pero también tenemos problemas de índole con respecto al orgasmo y la capacidad de experimentar placer. ¿Por qué? Por daño también de forma física o de los tratamientos sistémicos de quimio y inmunoterapia sobre los nervios que se encargan de transmitir estas señales. Tanto la pérdida de deseo como la dificultad de llegar al orgasmo lo trata más el sexólogo, el psicólogo encargado de la sexualidad, aunque también tenemos algo que decir los médicos, sobre todo si tenemos un problema de bajas hormonas y demás, pero sobre todo nosotros nos vamos a centrar en el propio problema, que es la disfunción eréctil, que es la incapacidad, como vamos a ver ahora, persistente o repetida, de conseguir una erección con la suficiente rigidez para penetrar a la pareja y mantenerla todo el acto sexual. Empezamos a preocuparnos cuando tenemos una disfunción eréctil de más de 3 meses de duración, es decir, cuando es algo ocasional, factores de estrés puntuales, pues parece que es algo más psicógeno, ¿no? Y decimos que es una disfunción eréctil como tal cuando ya perdura 3 meses o cuando tiene un claro desencadenante previo, como puede ser una cirugía o una radiación, que ya sabemos que, bueno, pues que es por un factor físico, pero 3 meses es lo que mantenemos como duración de una disfunción eréctil, ya que es algo persistente. Y esto afecta mucho a la calidad de vida. La mayoría de los pacientes con disfunción eréctil sufren mucho estrés por esta causa. Y la prevalencia a nivel global, como veis en la diapositiva, es muy frecuente, no solo en pacientes oncológicos, sino por el propio envejecimiento. Vemos que a medida que pasan los años en el varón, la disfunción eréctil aumenta de forma progresiva. En algunos estudios, como este internacional, hablan en torno de una prevalencia hasta el 50% en varones de 40 a 70 años, y esto va aumentando a medida que envejecemos. Y se ha visto en los estudios longitudinales que esto incluso va a ser mayor. ¿Por qué es esto? Por los tóxicos, porque estamos sometidos a un diagnóstico más precoz del cáncer y los pocos tratamientos oncológicos. Se ve que la disfunción eréctil va a aumentar la prevalencia a medida que pasan los años. Un breve recuerdo anatómico. Si hiciéramos un corte transversal al pene, tenemos 3 estructuras importantes, 2 cuerpos cavernosos, que son 2 esponjas, que es lo que se llena de sangre en la erección, son los sinusoides, y el cuerpo esponjoso, que es la uretra por donde el paciente micciona. Es muy importante las estructuras del pene porque son estructuras muy sensibles, muy importante el músculo liso que recubre todas las estructuras de los sinusoides y los propios sinusoides, que, como os digo, son espacios lacunales, son vasos sanguíneos muy finitos que son los que se encargan de expandirse para que el paciente pueda tener una erección suficiente. Son unidades contráctiles activas que se contraen y se expanden según el estímulo sexual. En cuanto a la etiología, en cuanto a las causas globales de disfunción eréctil, pues no siempre está claro. Tenemos una mezcla entre factores orgánicos, que son los factores puramente físicos, y los factores psicógenos, los factores más mentales, que en un paciente puede haber un predominio de uno y de otro, pero que es muy frecuente que ambos se unan. ¿Por qué? Porque al final es un círculo vicioso, tenemos algún tipo de problema con la erección, el paciente pierde confianza, y bueno, al final eso cuesta mucho salir de esa rueda. Pero saber que clásicamente se ha dividido la disfunción eréctil con factores orgánicos y psicógenos, pero es muy importante saber que en los pacientes se suelen mezclar ambos. En cuanto a las causas puramente orgánicas, puramente tangibles de la disfunción eréctil, tenemos causas vasculares, es decir, que no nos llega bien la sangre del pene, causas más nerviosas, como os he explicado antes con la cirugía pélvica, que se cortan los nervios del mecanismo de transmisión de la erección, y bueno, pues luego otras causas puramente físicas, lesiones del pene y demás. Señalar que la causa vascular, dentro de la orgánica, es la causa más frecuente global de la disfunción eréctil. Es decir, la mayoría de los pacientes que se sientan en nuestra consulta con un problema de erección es por una causa vascular, es decir, no nos llega bien la sangre donde nos tiene que llegar
a los sinusoides, a esas lagunas, a esas esponjas que os he dicho de los cuerpos cavernosos. Es lo más frecuente. En cuanto a la disfunción eréctil de origen vascular, es muy importante que tengamos claro esto. Como son vasos sanguíneos muy finitos y muy sensibles a la isquemia, va a tener el mismo perfil de causas que todos los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, nos va a dañar el pene, van a obliterar esos espacios lacunares, todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular, los factores de riesgo de un infarto que todo el mundo conocemos, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, todo eso que todo el mundo conoce para el infarto de miocardio, lo primero que va a dañar son estos vasos tan finitos y tan sensibles que son los sinusoides del pene. Es decir, la disfunción eréctil comparte exactamente los mismos factores de riesgo que las enfermedades coronarias. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Exactamente los mismos: diabetes, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, arteriosclerosis. Antes de afectar al corazón, va a afectar a los vasos más sensibles de nuestro cuerpo, que son los vasos del pene, los sinusoides del tejido cavernoso. Es decir, esto está completamente estudiado y se ve que los pacientes con disfunción eréctil tienen mucho más riesgo de tener hipertensión, dislipemia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es exactamente lo mismo, es daño vascular. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es como os he comentado, los vasos sanguíneos del pene son muy finitos y muy sensibles a la isquemia. Fijaros en el tamaño de los vasos. Estos son los vasos de las coronarias, los del infarto. Los vasos de las carótidas, los del ictus, y los vasos de la pierna, los de la claudicación intermitente. Tenemos vasos muy pequeñitos que necesitan el 80% de luz para producir su función. El resto de los vasos más gordos empiezan a dar clínica cuando se obliteran en un 50%. Entonces, ¿qué decimos? Que la disfunción eréctil es un signo centinela de un infarto agudo de miocardio unos años después. Todo paciente que nos venga a consulta con una disfunción eréctil, que suponemos que es vascular, porque es la más frecuente, veremos luego otro tipo de trastornos neurológicos, endocrinos, etcétera, tenemos que decir: vete al cardiólogo, cuídate, porque esto en unos años puede acabar en un infarto agudo de miocardio. En cuanto a la disfunción eréctil psicógena, que como os he dicho, también es muy importante y es un círculo vicioso que también acompaña a la orgánica, lo ve el sexólogo. Nuestros compañeros psicólogos especializados en sexología son los que nos ayudan a tratar todo ese tema de inseguridades. Es mucho menos frecuente que la orgánica y más en pacientes con cáncer o que han pasado un cáncer. ¿Cómo pensamos que puede ser un paciente que tiene más predominio de la psicógena frente a la orgánica? Pues pacientes que tienen bajo deseo sexual, que tienen disfunción eréctil variable, es decir, a veces funcionamos bien, a veces funcionamos mal, no es algo constante en el tiempo, pérdida de confianza, que esté claramente asociado a un traumatismo, a una situación traumática personal previa. Bueno, pues a mí nos hace pensar más que es algo psicógeno y derivamos al paciente más hacia un sexólogo, aunque ya os digo que es muy común que ambas se entremezclen. En cuanto al hipogonadismo, que también es una parte importante en los pacientes que han tenido o tienen un cáncer, ¿qué es el hipogonadismo? Es la disminución de la testosterona en el cuerpo. Es decir, la testosterona es la hormona masculina, la encargada de la libido, de las erecciones, de la función sexual, del vigor muscular, de las ganas, del ánimo del hombre. Es la hormona más importante en el hombre para cumplir todas sus funciones de virilidad. El hipogonadismo es cuando disminuye esa testosterona en sangre. ¿Y por qué disminuye en sangre? También por el propio envejecimiento, porque esto está muy estudiado, a medida que el paciente va envejeciendo, va disminuyendo su concentración de testosterona en sangre, y también muchos tratamientos oncológicos, quimioterápicos, radioterápicos, sobre todo en el sistema nervioso central, disminuyen la producción de testosterona y de las hormonas que se encargan del feedback al testículo, como es las hormonas producidas por la glándula hipófisis. ¿Qué síntomas da un hipogonadismo? Pues como os he dicho, muchos síntomas sexuales, disminución del líbido, disminución de las erecciones involuntarias, disminución del vigor, pero también síntomas no sexuales, disminución de masa muscular, ánimo, fatiga, etcétera, porque como os he dicho, la testosterona es la hormona masculina por excelencia y es muy importante tener en cuenta tanto los síntomas sexuales como no sexuales. Hay muchos estudios que relacionan la testosterona con el ánimo, con un montón de cosas, no solo a nivel de la índole sexual, y cuando suplementamos esa testosterona cuando está baja, todo ello mejora. A nivel global, la salud, tanto cardiovascular como anímica como sexual, mejora. Entonces es muy importante tener en cuenta
esto. Y pensar en ello con los síntomas clínicos característicos que os he dicho. Hay que hacer también un buen examen físico y lo importante es que es muy fácil hacer una analítica y medir la testosterona en sangre. Cuando tenemos una testosterona baja, ¿qué hacemos? Suplementar testosterona. Es decir, se pueden poner unos parches o unas inyecciones. No se puede dar la testosterona oral porque se metaboliza en el hígado. Tenemos que hacer tratamiento tópico o inyectado. Y esto mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuándo no podemos dar testosterona? Que a los urólogos esto nos afecta mucho. En pacientes con antecedente de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata las células prostáticas se alimentan de testosterona. ¿Y qué hacemos con los pacientes con un cáncer de próstata metastásico? Los castramos, disminuimos la testosterona a cero. ¿Por qué? Porque esas células cancerígenas se alimentan de testosterona y por tanto no podemos dar a priori testosterona en pacientes con cáncer de próstata, aunque la tengamos baja. Eso es una contraindicación absoluta. En cuanto al diagnóstico de la disfunción eréctil, es decir, hemos pensado en ella, hemos repasado por qué puede ser y qué hacemos ahora para diagnosticarla. Bueno, pues es muy importante hacer una buena historia clínica del paciente, ver todas sus enfermedades concomitantes, como hemos dicho antes. Siempre hay que investigar bien los factores de riesgo cardiovascular, los estilos de vida. Esto luego lo vamos a ver en el tratamiento porque la modificación de estos factores de riesgo van a mejorar la función eréctil sin necesidad de fármacos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, hacer una buena historia clínica, no solo una receta de Viagra al paciente, sino investigar muy mucho cómo es ese paciente y qué pastillas toma, porque hay muchos fármacos, sobre todo los de hipertensión, los fármacos también para la depresión que afectan a las erecciones. Hay que hacer una buena historia clínica para identificar todos los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Y en cuanto a la historia sexual, pues también muy importante, porque no es lo mismo un paciente de 40 años que un paciente de 85 años. Hay que ver sus expectativas sexuales, su pareja, su dinámica sexual. Es muy importante, porque no es lo mismo decir un paciente que tiene 5 relaciones sexuales a la semana que un paciente que tiene una cada 5 meses. Pues es muy importante eso, hablarlo con el paciente con naturalidad para individualizar luego las expectativas y ver el tratamiento que mejor le conviene a cada paciente. Esas son las guías europeas de urología, hacen remarcan mucho la historia clínica. Es importante también utilizar cuestionarios estandarizados para ver exactamente desde qué punto partimos y hacer un buen examen físico. En cuanto a las pruebas complementarias, una vez que hemos hecho una buena historia clínica y tenemos claras las expectativas de nuestro paciente, ¿qué hacemos? Pues siempre hay que hacer una buena analítica, una analítica completa. Pediremos, por supuesto, testosterona, porque hemos dicho que su descenso es muy importante en el ámbito sexual. Y también pediremos una analítica completa con colesterol, triglicéridos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado anteriormente, esos factores de riesgo cardiovascular van a afectar negativamente también a la función sexual y es importante hacer y ver el paciente en su globalidad. Las guías europeas también insisten mucho en esto, en el análisis en sangre y el perfil lipídico y los factores de riesgo cardiovascular. A modo un poco anecdótico, esta prueba, que es el Rigiscan, ya no se hace en práctica clínica. Yo cuando hice la residencia del 12 de octubre, algunas sí que hacíamos todavía, pero es una medida de las erecciones involuntarias que tiene el paciente durante la noche y mide el grado de erección que tenemos durante la noche, porque las erecciones involuntarias, las erecciones por la mañana, por la noche y durante el sueño son signo de salud sexual, de buen estado vascular. Es decir, un paciente que tiene buenas erecciones durante la noche va a tener mejor estado vascular que un paciente que las ha perdido. También nos ayudaba mucho esto para, en pacientes complejos, identificar más la causa puramente psicógena que una causa orgánica, porque un paciente que tiene una buena erección nocturna, insisto, no va a tener tanto problema propiamente orgánico. Otras cosas que utilizamos para el diagnóstico de la disfunción eréctil, aparte de la historia clínica, examen físico, laboratorio, esto sí que lo usamos en nuestro día a día. Los urólogos ahora mismo es un pilar fundamental para el diagnóstico, es una ecografía del pene, tanto en reposo como en erección, un estudio dinámico de pene. ¿Qué hacemos en este estudio? Lo que hacemos es ver mediante ecografía todas las estructuras del pene, ¿vale? Se ven los flujos de entrada, de salida de sangre, se miden los picos de vascularización,
tanto en reposo como en erección. La erección se produce con una agujita muy pequeñita, tipo insulina, de un potente vasodilatador que genera una erección involuntaria y vemos qué está pasando en ese caso en concreto en cada paciente. También nos ayuda a diferenciar entre disfunción eréctil psicógena y orgánica y nos da mucha información sobre el estado vascular que, como os he dicho antes, es tan importante en la disfunción eréctil. En cuanto al tratamiento, esto es muy importante. Es un tratamiento que tiene que ser multidisciplinar. Lo primero, cambios en el estilo de vida. Lo más importante, empezar con esto que muchas veces se nos olvida. Muy importante ver los factores de riesgo cardiovascular, estilo de vida del paciente, obesidad, toma de fármacos. ¿Por qué? Porque esos cambios, que nos va a ayudar mucho el médico de atención primaria en ellos, controlar la diabetes, etcétera, nos va a ayudar mucho. Y solo ese cambio, los estudios hablan de que es suficiente para disfunciones eréctiles leve mejorarlas y no necesitar ningún tratamiento adicional. Ahora vamos a entrar en los diferentes pasos de tratamiento, que la mayoría, como veis, somos los encargados, los urólogos, pero también decir que la terapia psicosexual, como he dicho anteriormente, es muy importante y un sexólogo es un amigo para los urólogos y a veces nos olvidamos de su papel y es importante derivar al paciente porque juntos es mejor, juntos logramos una mejoría de los resultados, tanto el urólogo como el sexólogo, que nos va a ayudar a que el paciente gane confianza, le dé unas pautas de relajación y se sienta más seguro a la hora de abordar toda esta temática que, como hemos dicho, a veces es complicado de abordar. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué dicen las guías europeas de urología? Bueno, pues antes en primera línea poníamos los fármacos, en segunda línea poníamos las inyecciones intracavernosas, que las explicaré, y la tercera línea ya era el tratamiento puramente quirúrgico de la disfunción eréctil, que es la colocación de una prótesis de pene. Hoy en día las guías europeas son un poquito más laxas y en primera línea pues ya hablan de las propias inyecciones intracavernosas, de los vasodilatadores, las bombas de vacío, los fármacos como la Viagra y otros tratamientos tópicos que tenemos. ¿Qué hacemos de forma clara en nuestra práctica clínica? Pues sí que es cierto que de primera línea, en toda disfunción eréctil, la mayoría ya hemos visto que son vasculares, haríamos un estudio Doppler previo de una buena analítica y cuando vemos que sospechamos que es una disfunción eréctil vascular, que es la más frecuente, o nerviosa también nos va a venir bien, y usamos pues nuestra joya de la corona, nuestro mejor amigo desde 1998, que es el sildenafilo. La Viagra ha cambiado la perspectiva completamente del tratamiento de la disfunción eréctil. Este fármaco tan revolucionario ya tiene muchos estudios con un gran peso, con una gran calidad científica, que avalan su eficacia en pacientes con disfunción eréctil de todo tipo. No solo vascular, sino nerviosa, también pacientes oncológicos, y no solo mejora la salud sexual, sino hay muchos trabajos que hablan también de mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Desde su aparición, en 1998, han aparecido 3 primos hermanos, 3 fármacos muy parecidos al sildenafilo con modificaciones en la molécula muy leves, que lo que hacen es dar un perfil farmacocinético un poco diferente. Es decir, tenemos el Viagra y 3 primos hermanos. Esto es una ficha que tengo yo que doy a mis pacientes para que se aclaren, es una cosa muy visual. Tenemos el Viagra con las dosis disponibles, siempre vamos de menos a más. Inicio de acción, unos 30-60 minutos, duración en el cuerpo, unas 4 o 5 horas, máximo 12, interacciona con las comidas y los típicos efectos secundarios que ya os explicaré un poquito más adelante, que como todos ya esto es muy conocido, que son el típico dolor de cabeza, rubor, enrojecimientos, sofocos. Tenemos el Viagra y los 3 primos hermanos, Cialis o tadalafilo, Levitra, vardenafilo, guabanafilo o espedra. Estos son los que han ido surgiendo. Tenemos moléculas muy interesantes que nos permiten ajustar mucho a las características de cada paciente. Tenemos el tadalafilo, el famoso Cialis, que tenemos una disposición en un fármaco diario, que nos podemos tomar una dosis muy pequeñita de Cialis diario, no solo antes de las relaciones sexuales, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en pacientes muy sexualmente activos o que necesitamos hacer una rehabilitación peniana después de una cirugía pélvica,
nos da una vascularización extra y nos sirve mucho para evitar la fibrosis en el pene. Tadalafilo de 5 días lo utilizamos mucho los urólogos. Los que tenemos una dosis en sangre de tadalafilo estable. El tadalafilo es el más duradero, lo llamamos de forma coloquial el Viagra del fin de semana. ¿Por qué? Porque dura hasta 24-48 horas en sangre. Es muy interesante porque nos tomamos un Cialis el viernes y nos dura hasta el domingo. El efecto en pacientes, es muy importante hablarlo con claridad porque ya os digo que cada paciente es un mundo y hay que individualizar para que todos estemos contentos. Otras dos moléculas que surgieron posteriormente, el vardenafilo y el habanafilo. El habanafilo también es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene el inicio de acción más rápido de los 4. En 15-20 minutos lo tenemos ya con un buen pico en sangre. ¿Y esto qué nos permite? Menor planificación de las relaciones sexuales. Lo malo del Viagra es que lo tenemos que tomar hasta 1 hora antes. Y esto, pues claro, me dicen los pacientes, ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está el aquí te pillo, aquí te mato? Pues claro, es muy complicado. Y lo que permite el habanafilo, el Espedra, que tiene una acción mucho más rápida, es evitar un poquito tanta planificación. Más rápido y el que menos perfil de efectos secundarios tiene el Espedra. Yo lo uso mucho. Mis fármacos principales, Cialis lo uso mucho, Espedra lo uso mucho y el Viagra lo uso menos, aunque siempre ya te os digo que ha sido el principal y la joya de la corona. Vamos poco a poco a deciros alguna cosilla más de cada fármaco. Esto es un ejemplo de cómo el Cialis, el tadalafilo de 5, mantiene una dosis en sangre estable y tiene un perfil muy importante para aquellos pacientes, sobre todo que quieren tener ya más erecciones espontáneas, que no tienen que programar tanto la relación sexual. ¿Por qué? Porque lo tomamos todos los días como una medicación crónica, un tadalafilo de 5 por la mañana, que aparte es el único fármaco para la disfunción eréctil que ha demostrado ser muy interesante para tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a una hiperplasia benigna de próstata. Es decir, no solo nos mejora las erecciones, sino que va a mejorar nuestros síntomas miccionales. El tadalafilo de 5 diario. Lo usamos mucho, ya os digo. Otros tratamientos farmacológicos interesantes que se pueden dar junto con las pastillas son fármacos tópicos. El famoso MUS y el Berirec. ¿Esto qué es? Una prostaglandina E1. Es lo que se inyectaba para hacer el estudio dinámico de pene que os he comentado antes. También lo tenemos. Es un potente vasodilatador, tiene un efecto puramente tópico de vasodilatación sin necesidad de estímulo sexual. Y lo que hacen es vasodilatar y lo podemos dar junto con los fármacos. Si vemos que estamos dando fármacos, vamos subiendo la dosis y a pesar de dosis máximas nos quedamos un poquito cortos, es muy típico que los urólogos juntemos junto al tratamiento con pastillas estos fármacos de uso puramente tópico que nos dan un extra y una vasodilatación extra y mejoran mucho los resultados. Ya os digo que esta combinación es muy usada. Para que lleguemos a esta combinación ya es un paciente con una disfunción eréctil moderada grave. ¿Por qué? Porque vamos poco a poco. Vamos iniciando pastillas, vamos subiendo dosis y en pacientes más resistentes pues ya es cuando unimos otro tipo de terapias. En cuanto al perfil de efectos secundarios, ya os lo he comentado anteriormente, pero básicamente lo más frecuente es el dolor de cabeza, también la congestión nasal, el rubor facial, nos ponemos rojos y bueno, pues lo que peor lleva al paciente sobre todo es la visión borrosa, que es mucho menos frecuente con los fármacos, en torno a un 2%, lo más frecuente ya lo veis en la diapositiva, que es un dolor de cabeza, normalmente es ligero, normalmente se sobrelleva bien, con un paracetamol se pasa, pero bueno, lo que peor llevan los pacientes es obviamente la visión borrosa. Y bueno, como os he comentado anteriormente, cada fármaco de los 4 que tenemos disponibles tiene un perfil de efectos secundarios concreto, ¿vale? Y es muy importante esta diapositiva. ¿Por qué? Porque muchas veces nos derivan a nuestros pacientes diciendo al urólogo, desde el médico de familia, mi paciente no responde a tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, con los tratamientos con fármacos que os acabo de comentar. Y esto muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque el paciente se lo está tomando mal. Vale, entonces nuestro papel como urólogos no solo es dar el fármaco, sino explicar cómo se toman esos fármacos. Hay veces que los pacientes obtienen esos fármacos por internet, son fármacos muy adulterados y son mucho más baratos porque, bueno, como sabéis, estas pastillas no las cubre la seguridad social ni nada y esto hay que pagar y son tratamientos muy caros. Entonces, muchas veces los pacientes se buscan las vueltas para conseguir los más baratos y mira, he comprado este tadalafilo por internet que me lo mandan de Turquía.
Bueno, pues es que no nos podemos fiar y son fármacos que tienen mucha menos dosis, aunque ponga que es un tadalafilo de 10, pues probablemente no tenga los 10 miligramos. Y eso es importante preguntarlo porque es muy frecuente y cada vez más vemos estos tipos de pastillas que no son las oficiales. Y esto es importante preguntarlo. También es muy importante preguntar si el paciente se lo está tomando y se lo está tomando bien y luego actúa en consecuencia. Es decir, a veces un paciente se toma una pastilla y dice, a mí no me hace efecto. La Viagra y sus primos hermanos necesitan un estímulo sexual. El mecanismo de acción de estas pastillas no es que me la tomo y ya voy contento por la vida, no, yo me la tomo y con un estímulo sexual pertinente mi erección va a ser mayor que si no me la tomara. Es decir, necesito un estímulo sexual a nivel central para que mi erección se produzca y el fármaco actúe haciendo esa erección más potente. Importante el estímulo sexual. Vale. Y también importante ver si se están tomando la dosis adecuada. No decimos que un paciente es no respondedor de pastillas hasta que lo haya probado 6 veces. ¿Por qué? Porque cada situación es un mundo y necesitamos 6 veces con estímulo sexual. Yo no soy tan... No digo 6 veces, yo antes digo al menos 4 veces prueba este fármaco bajo un estímulo sexual adecuado para ver... no sé qué he hecho... Bueno, a ver... para ver si te hace efecto o no y si seguimos intentando otra pastilla o si seguimos subiendo la dosis. Que te haga efecto una pastilla o que no te haga efecto una pastilla, dosis máximas, no quiere decir que no vayas a responder a otra. Cada una hay que probarla y vamos cambiando con nuestras diferentes estrategias farmacológicas. Que no respondas al sildenafilo de 50 no quiere decir que no vayas a responder al espera de 200. Y nuestra labor como urólogos es ir probando, ir subiendo dosis hasta dar con la tecla. Esto es la adherencia al tratamiento, que como os he introducido anteriormente, muchos de los pacientes que empiezan con las pastillas acaban dejándolas pues por muchos motivos, por pereza, sobre todo por lo que os he comentado, que hay que planificar las relaciones sexuales. Son pastillas que funcionan muy bien, pero que tienen una adherencia del paciente un poquito bajo. Es un tratamiento seguro, los pacientes nos vienen muy preocupados. Yo hago mucha rehabilitación cardíaca en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio. Me los derivan a mí todos los cardiólogos y vienen muy preocupados. Él y su mujer, los pacientes con sus mujeres, y la mujer siempre me dice, yo no quiero que le vuelva a dar nada, yo prefiero no hacer nada porque tienen mucho miedo de tomarse estas pastillas porque les pueda dar otro infarto o porque se puedan poner malos. No, error, eso es un mito. Las pastillas y el tratamiento con inhibidores es un tratamiento seguro incluso en pacientes con antecedentes de episodios cardíacos y angina de pecho, ictus, etc. Lo único que hay que tener claro es hacer una buena historia del paciente, hay que tener una tensión controlada, no podemos tener una hipertensión no controlada, no podemos tener una angina inestable y bueno, pues tenemos algunas contraindicaciones que se han considerado absolutas, ahora ya está un poquito más en duda sobre si la toma de nitratos, la nitrolicina sublingual, es una contraindicación absoluta porque tienen un efecto al final vasodilatador ambas, pues podemos tener una caída de la tensión arterial. Pero ya os digo que son fármacos muy seguros que si se dan por un médico especialista que tenga muy claro cómo es el perfil de seguridad, no hay ningún problema casi en ningún paciente. Bueno, esto muy breve, deciros que el tratamiento de la disfunción eréctil en cuanto al tratamiento farmacológico está en plena expansión. Tenemos múltiples tratamientos que están ahora investigándose de terapia génica, de inyección en el pene de células madre. También ahora está muy de moda el plasma rico en plaquetas, que nos sacan sangre, nos purifican las plaquetas y luego esa inyección en el pene mejora la función sexual. Ahora está lleno los congresos de urología de este tipo de tratamientos innovadores. De momento, nada que decir, no hay nada en práctica clínica, entonces de momento esto es cosa del futuro y no estamos para nada en este punto. Sí que es importante, y esto lo usamos mucho, junto con las pastillas como primera línea, la terapia física. Esto no lo conoce la mayoría de la población y lo usamos mucho en práctica clínica habitual. Tenemos unas máquinas que básicamente, donde yo trabajo y en la mayoría de sitios, son las ondas de choque, que son esa máquina que veis allí, pero nosotros también tenemos la radiofrecuencia, que es también una terapia física, que lo que hace es
dar una terapia física de diferente tipo, puede ser electromagnética, como os he dicho, las ondas de choque, que es lo que más literatura científica tiene, la radiofrecuencia, se da sobre el pene y sobre el perineo, que es ahí donde se insertan los cuerpos cavernosos del isquion, de la pelvis, y mejoran mucho la vascularización, y eso sí que está muy estudiado, que disminuye la dosis o la necesidad de fármacos. Es decir, lo que hacemos es dar causas vasculares, las más frecuentes. Este tipo de terapia damos, sobre todo las ondas de choque, son unos golpes que se dan en todo el territorio vascular del pene, y eso hace que los vasos sanguíneos se regeneren, se disminuya la fibrosis y aumente mucho la vascularización en el pene, y tengamos mejores respuestas eréctiles en nuestros pacientes con disfunción eréctil. Múltiples tipos de energía, electrohidráulica, magnética, piezoeléctrica. Bueno, pues ya os digo que esto es un mundo, hay muchas máquinas disponibles, tampoco quiero entrar mucho en ellas, pero bueno, que sepáis que lo usamos mucho, le tratamos toda la zona del pene y mejora mucho la vascularización. Lo usamos mucho en tratamiento de rehabilitación tras cáncer, sobre todo en pacientes que han tenido una prostatectomía radical o algún tipo de cirugía pélvica. ¿Por qué? Porque esas cirugías pélvicas van a atrofiar el pene y van a disminuir su tamaño por la propia fibrosis. Entonces, es muy importante acudir a un urólogo para que muy tempranamente nos dé un tadalafilo de 5 diario, como os he dicho antes, para mantener una buena vascularización en el pene, y dar una terapia física también nos va a venir muy bien para aumentar la vascularización, disminuir la fibrosis y disminuir el acortamiento del pene tan típico después de estas cirugías. Estos son ejemplos de cómo funcionan las ondas de choque en esas arterias que están obliteradas. Ese golpe hace que aumente la vascularización y haya una repermeabilización. Los milagros no existen, es lo que le digo a mis pacientes. Pacientes con una disfunción eréctil muy grave, pues no salen de ahí como si tuvieran 20 años, obviamente. Hacemos un protocolo de 5 sesiones normalmente, pero ayuda, y está estudiado que mejora mucho la función sexual y disminuye la necesidad de fármacos o las dosis que necesitan nuestros pacientes. Importante la bomba de vacío, que también está en primera línea, según la diapositiva que os puse al principio, según la Guía Europea de Urología. La bomba de vacío, para los que no lo sepáis, es un dispositivo que se introduce en el pene, una bomba, generamos una erección involuntaria, bueno, porque hacemos el vacío y se llena el pene de sangre, colocamos un anillo constrictor en la base del pene, y esa erección digamos que la aprovechamos para mantener relaciones sexuales. Se puede dar junto con fármacos, ¿vale? Y esto es un extra que lo utilizamos mucho en pacientes oncológicos, porque a veces con las pastillas no logramos la rigidez necesaria para mantener relaciones sexuales, y la bomba de vacío pues nos ayuda mucho para conseguir un extra, y ese ratito que dura el encuentro sexual, tener un extra de vascularización y de erección. Es una estrategia que es bastante efectiva, en torno al 90%, pero que en cambio tiene muy mala adherencia y muy baja satisfacción de los pacientes. ¿Por qué? Pues por el hecho de tener que ponerse la máquina, tener que activarla, generar la erección, y hay veces que nos pasamos con el vacío y puede dar efectos secundarios como un pequeño hematoma en la zona del pene o dolor en el pene, porque hay veces que, bueno, ese vacío, esa succión, pues no resulta agradable. Entonces, a pesar de que es una estrategia que es bastante efectiva, pues es algo que no se suele usar mucho, por el hecho de que el paciente pues es bastante reticente. Ya os digo que, bueno, pues es esa introducción. Antes había más mecánicas, hoy en día son todas electrónicas, y en unos segundos logramos que el pene se llene de sangre, luego colocamos un anillo constrictor para que no se nos salga y poder tener un encuentro sexual. La bomba de vacío la usamos mucho también como rehabilitación peniana para pacientes que se les ha dado un tratamiento pélvico de cirugía o radioterápica o oncológico. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho antes de la terapia física. Se produce un acortamiento del pene y una fibrosis después de estas cirugías, y la bomba de vacío, al expander el pene de sangre y llenarlo de nuevo de sangre, va a hacer que aumente la vascularización y disminuya la fibrosis y el acortamiento de pene tan típico en estos pacientes. Es decir, en un paciente tratado con un cáncer de colon, de próstata, un paciente que sabemos que se le va a retraer el pene, va a haber una atrofia, ¿qué hacemos? Un tadalafilo de 5 diario, terapia física y
usamos mucho la bomba de vacío. Y el mismo no solo para el encuentro sexual, lo usamos como una terapia rehabilitadora del pene, que lo llamamos así los urólogos. Unos minutos al día es hinchar y deshinchar la bomba para que el pene se vuelva a llenar de sangre, que no se atrofie, no para propio tratamiento para su disfunción eréctil, sino como un mecanismo de prevención de atrofia del pene en pacientes que tienen muchas posibilidades de que eso no se atrofie y tengamos problemas mayores en el futuro. Importante, lo usamos, bueno, las guías europeas, esto está en primera línea, pero en práctica clínica habitual lo usamos como segunda línea, las inyecciones intracavernosas de la prostaglandina E1. En pacientes que hemos probado las pastillas, que hemos subido la dosis con la bomba de vacío y seguimos sin tener una erección suficiente, pese a dosis máximas de fármacos, en práctica clínica habitual hacemos un entrenamiento de inyecciones intracavernosas. ¿Esto qué es? Es lo mismo que se pinchaba para generar una erección involuntaria en el estudio Doppler del pene que os he comentado en el diagnóstico. Y lo que hacemos es inyectar el fármaco directamente en el cuerpo cavernoso del pene y esto genera una erección mucho más potente e involuntaria y de rápida acción. Lo malo de esto, que el paciente se tiene que pinchar antes de las relaciones sexuales, él o su pareja. Somos muy reticentes a esto. Y esto va muy bien. Y en pacientes que ya hemos tenido dosis máxima de Viagra, dosis máxima de pastillas, y no es suficiente, incluso hemos puesto el gel intrauretral para dar un extra, esto muchas veces logra una erección potente como antes de tratarnos del cáncer de próstata o del cáncer de colon. Y es un fármaco muy efectivo, de más del 90% de efectividad. Vamos, esto lo enseñamos los urólogos, yo tengo una consulta justo especializada en eso, y lo que hacemos es con total naturalidad, decimos al paciente, vamos con dosis ascendentes, y con total naturalidad le decimos al paciente, muchas veces vienen las parejas también, cómo se tiene que pinchar, porque como hemos visto, el pene tiene aquí el cuerpo esponjoso que es la uretra y no podemos pinchar la uretra por donde hacemos pipí. Entonces es muy importante enseñar al paciente a pinchar con un ángulo de 90 grados en un cuerpo cavernoso. Los dos cuerpos cavernosos están conectados, entonces no hay que hacer dos pinchazos. Con un pinchazo en un cuerpo cavernoso se desinfecta bien la zona, pinchamos en un ángulo de 90 grados y esta estrategia la usamos mucho y es muy efectiva porque logramos erecciones muy potentes. Vamos con dosis ascendentes también, ya os digo, y vamos enseñando al paciente y a su pareja a inyectarse. Ese era el Prostadil, está aprobado por la Agencia Española del Medicamento y vamos subiendo la dosis. Satisfacción del paciente en torno al 90% y la de la pareja también. Ya os digo que es un tratamiento muy efectivo. Lo malo es que es un tratamiento que cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nos tenemos que pinchar. Es como un Viagra, pero con un pinchazo antes de las relaciones sexuales. Es mucho más rápido, pero el paciente es muy reticente porque se tiene que pinchar él o su pareja. A veces tenemos mucho perímetro abdominal, nos cuesta mucho pincharnos, o tenemos mala visión. Es un poquito dolor. Es como una agujita tipo insulina. Luego muchas veces el paciente se acostumbra y dice, yo no noto nada. Pero claro, es una aguja, es un pinchacito de una agujita muy finita. Pero bueno, sí que puede ocasionar molestias. Vale. Las erecciones del priapismo. Es una erección persistente que no logramos bajar de más de 4 horas, es muy raro, es menos del 1%. Tratamiento muy efectivo y que hay que perderle el miedo porque ya os digo que muchas veces tenemos que llegar a ellos, sobre todo no en pacientes normales, entre comillas, de disfunción eréctil vascular que vienen hasta a consultas, sino en los pacientes oncológicos con cirugías y radioterapias muy frecuentemente, aunque empecemos a intentarlo con pastillas, llegamos a este punto. Y último escalón del tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Qué hacemos cuando todo esto ha fallado y tenemos una disfunción eréctil muy grave? ¿Cuál es el último escalón? Colocar una prótesis de pene. Esto a la gente os impacta mucho, pero os voy a explicar que es algo también muy efectivo. Las prótesis de pene son unos dispositivos mecánicos que se introducen quirúrgicamente dentro del pene del paciente y de forma irreversible, es decir, entramos en quirófano, colocamos esto dentro de nuestro pene y nos va a dar una erección completa. Os voy a explicar cómo funcionan. Tenemos diferentes prótesis de pene, las prótesis de pene maleables y las prótesis de pene de 3 componentes. Las prótesis de pene maleables
son, como veis, simplemente 2 cilindros que introducimos dentro de los 2 cuerpos cavernosos y lo hacemos sobre todo en gente más mayor que tiene menos destreza mecánica para manejarse con la prótesis de 3 componentes, que es muy superior. Pero lo que hacemos es cuando queremos tener una rigidez, subimos el pene hacia arriba para tener una relación sexual y luego se baja y es mucho más fácil de manejar. Parece un poco raro de entender, pero grado de satisfacción muy alto, porque esos pacientes no podían tener erecciones por sí mismos. Pero, sin duda, nuestra opción preferida en pacientes con disfunción eréctil es la prótesis de pene de 3 componentes. ¿Cómo es una prótesis de pene? Pues mira, como veis aquí. Tiene 3 componentes, como su propio nombre indica. Son 2 cilindros que se introducen dentro de los cuerpos cavernosos del pene, lo que os he dicho, las lagunas de sangre, las esponjas que se llenaban durante la erección, se introducen 2 cilindros dentro de esos 2 cuerpos cavernosos, una bomba que va a activar o desactivar la erección, la prótesis, y un reservorio que es como un globito lleno de suero que se introduce detrás del pubis y que no se palpa ni se ve. Entonces, de manera normal tenemos un estado de relajación, no se nota nada, un aspecto completamente natural, y cuando queremos tener un encuentro sexual, activamos a la bomba que está localizada en el escroto del paciente, la activamos e inmediatamente el suero que estaba detrás del pubis en el reservorio pasa a los cuerpos cavernosos, a los cilindros del pene, y se produce una erección completa. Cuando hemos acabado y ya no queremos más, el mismo método, la bomba en el escroto desactiva y el suero pasa de los 2 cilindros otra vez al reservorio que está por detrás del pubis y se produce un estado de relajación. ¿Cuándo se llega a este punto de tratamiento? Bueno, pues una disfunción eréctil refractaria y a todo el tratamiento previo que os he comentado, y en algunas peculiaridades, como por ejemplo una enfermedad de Peyronie, que es una curvatura en el pene. Es en esos casos, cuando la curvatura es muy grande y existe una función eréctil alterada, ya no solo colocamos recto al paciente, sino que está indicada, según guía europea y americana de urología, colocar directamente una prótesis de pene que ya pone el pene rígido y nos trata también de forma efectiva la función eréctil. También cuando tenemos mucha fibrosis de pene, por un priapismo muy importante, es decir, una erección muy importante previa que no hemos conseguido bajar, y hay mucha fibrosis en pacientes también radiados, que tenemos mucha fibrosis en el pene y no vamos a lograr que eso se llene de sangre pese a todo lo anteriormente explicado. También se usa mucho en cirugías de faloplastia, en cirugía transexual, es decir, cuando hacemos unos neofalos, hacemos con brazo, creamos los cambios de sexo y ponemos, obviamente, para que se pueda mantener las relaciones sexuales, se colocan prótesis de pene hidráulicas de este tipo. Es un tratamiento quirúrgico irreversible. Como os he dicho, tenemos los 2 tipos de prótesis, las maleables y las hidráulicas, que son nuestras favoritas. Y bueno, pues las prótesis hidráulicas, las de 3 componentes, han evolucionado muchísimo en los últimos años. Los congresos de urología están llenos de los diferentes tipos de prótesis. Hay muchas opciones disponibles, muchas marcas que han ido perfeccionando las características de las prótesis, muchas opciones, y bueno, pues ya os digo que muchos avances a nivel de puramente científico. Pues ahora hay prótesis recubiertas de antibióticos para evitar las infecciones, porque, como sabéis, uno de los peligros más importantes del material protésico, es decir, el material exógeno que metemos dentro de nuestro cuerpo, ya sea una prótesis de cadera o una prótesis de pene, es la infección. Que esa prótesis se infecte con bacterias, sobre todo de la piel, porque eso es una complicación grave que puede tener efectos secundarios muy importantes como necrosis de pene, etc. Pero gracias a todos los avances tecnológicos que hemos vivido en los últimos años y cómo están hechas las prótesis, las complicaciones importantes están en menos del 1%. Las infecciones de prótesis están en menos del 1% de todas las prótesis que se colocan. Mi centro es uno de los con más volumen de colocación de prótesis. Colocamos muchas prótesis y van muy, muy bien. Prótesis de pene de 3 componentes. Esto, si queréis, lo pasamos por encima. No sé si sois muy miedosos con las cosas de quirófano. Bueno, os quería mostrar algunas fotos reales para que os hicierais una idea de la colocación de una prótesis de pene, porque es una cirugía muy bonita.
A mí me apasiona y bueno, básicamente lo que hacemos, bueno, aquí veis el escroto con el pene, lo estiramos con unos ganchitos, el paciente está dormido en todo momento, no siente dolor ninguno, ¿vale? Y bueno, pues traccionamos el pene y hacemos lo primero, una incisión, bueno, hay diferentes vías de abordaje, podemos hacer, dependiendo de las características del paciente, si tiene un peironí previo o no, utilizamos diferentes abordajes, hay veces que hacemos una incisión subcoronal debajo del glande, pero quedaros con la copla de que lo que más solemos usar para una disfunción eréctil normal y corriente es una incisión penoescrotal, que es pues una incisión entre escroto y pene, ¿vale? Hacemos una incisión ya sea longitudinal o transversal a través de esa zona y lo que hacemos es llegar a los cuerpos cavernosos, a lo que se llena de sangre con la erección, a nuestros 2 cilindros sanguíneos. Y lo que hacemos es tunelizar esos 2 cuerpos cavernosos con el furlo, que se llama esto cuando se puede hacer con dilatadores especiales, hay mucha fibrosis, pero bueno, quedaros con la idea de que hacemos un hueco en cada cuerpo cavernoso a través de esta incisión para así ir colocando la prótesis de pene dentro. Colocamos los 2 cilindros en cada cuerpo cavernoso, colocamos los 2 cilindros en cada cuerpo cavernoso y de esa manera queda restituida completamente la función eréctil. Esta es la bomba, que ¿dónde colocaremos la bomba? Que os lo he dicho antes, en el escroto, ¿vale? Hacemos un canal, todo se hace mediante una pequeña incisión de 2-3 centímetros, haremos un canalito con el dedito y colocaremos la bomba muy accesible para que el paciente se pueda activar la prótesis sin ningún problema. Y luego el reservorio, como os he dicho, es donde es el globito donde se acumula el suero cuando estamos en un estado de relajación. Entonces, el reservorio, a través de esa misma incisión, lo colocamos a través del anillo inguinal en la zona del recius, en la zona por detrás del pubis. ¿Veis? Aquí veis una imageneta donde veis, este es el reservorio, es el líquido que se acumula ahí mientras la prótesis está desactivada. Activamos la bomba, este reservorio se vacía automáticamente y tenemos una erección. ¿Las prótesis cuánto duran en el cuerpo? Bueno, pues en teoría es como una prótesis de mama, que no es infinito hasta que dé un problema. Más o menos estamos hablando de en torno a 10-15 años. Luego habría que reoperar y colocar otra prótesis si esa prótesis se ha dañado y ya no funciona correctamente. Pero estamos hablando de más de 10-15 años según las series. Pero bueno, al final, como todo mecanismo exógeno, puede acabar fallando. En cuanto se rompe un tubito de los que llevan el líquido de un sitio a otro y hay una fuga de suero, y ya pues la prótesis no funciona y tenemos que volver a ir al quirófano para cambiarla. Como os he dicho, bueno, pues esto es un mundo, la colocación del reservorio. ¿Y cuál es la satisfacción? Esto es una imagen de resonancia. La satisfacción de los pacientes, 99% con la prótesis de pene. Da mucho miedo y el paciente cuando se lo comentas en consulta, no, yo no me opero, da mucho, yo no me quiero meter en quirófano, pero una vez el paciente que se opera no se arrepiente. ¿Por qué? Porque tiene una función sexual plena y es plena, y eso no falla. Y el paciente y la pareja dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida, y esto es real. Satisfacción de casi el 100% una vez que el paciente se decide a operar. ¿Qué pasa? Pues que da mucho miedo y que el posoperatorio es complicado. ¿Por qué? Porque es una cirugía que, como veis, bueno, la hacemos en 1 horita y media, 1 horita es rápida, no es muy larga, pero obviamente luego el paciente se pasa 2-3 semanas fastidiado. Pues que le sale un hematoma, está con mucha presión en toda la zona peneana y el posoperatorio es un poco molesto. No estás postrado en cama, pero bueno, es un posoperatorio que sí que es un poquito molesto. Y esto es un resumen también de mis fichas para que veáis de forma muy visual ya para concluir la charla todo el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Qué tenemos? Modificaciones en el estilo de vida muy importantes, muy importante la terapia psicosexual y todo el tratamiento disponible en cuanto al urológico lo veis en la diapositiva. Muy importante, terapia oral, ir subiendo dosis, acompañado o no de la prostaglandina intrauretral, como os he explicado. Tenemos las inyecciones intracavernosas que vamos subiendo la dosis y la bomba de vacío. Y cuando tenemos una disfunción eréctil de origen vascular, todo ello se puede acompañar de una terapia física con ondas de choque y radiofrecuencia para aumentar la vascularización y mejorar la respuesta al tratamiento. Si respuesta inadecuada, ¿qué hacemos? Una prótesis de pene. Y bueno, recalcar mi agradecimiento por estar aquí hoy. Me ha gustado mucho
Espero que hayáis percibido mi pasión por el tema. Y bueno, pues que la salud sexual es salud, hay que hablarlo y hay que hablarlo con naturalidad y es muy importante, aunque hayamos tenido muy poco quórum hoy, pero bueno, muy contenta de estar aquí y bueno, cualquier duda, aquí estoy para vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Si queréis